reunión está siendo grabada. Estoy haciendo ingresar a todos los invitados que están en la sala de espera. Muy bien. Presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión en comité. Y el tema de hoy día, que habíamos acordado, es hacer un análisis sobre el proceso de vacunación. Pidió intervenir, pero va a llegar a la 1 de la tarde, la señora María José Escudero, de Fundación Las Rosas, que tiene que plantear algunas circunstancias que le están sucediendo. Yo, antes de que alguien pueda informarnos del plan de vacunación, quiero decir que el Programa Nacional de Inmunización tiene un gran prestigio. Y para ello creo que ha sido clave nuestra gran red de atención primaria de salud, sus funcionarios y la capacidad logística del sector sanitario. Y nuestro país históricamente ha estado a la altura. Yo recuerdo otras campañas de vacunación donde siempre hemos marcado un muy buen camino. Según los datos, actualmente tenemos 8 millones de personas vacunadas, de las cuales hay 6 millones con las dos dosis, que creo yo que son buenos números y que con las informaciones que tenemos nos tienen a la vanguardia a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos días, hicimos notar en la Comisión de Salud, hemos notado que se ha ido desacelerando este proceso. Y por los antecedentes que tenemos, el número de personas que normalmente se vacunaban dentro de un mes ha bajado sensiblemente, más o menos la mitad. Y nuestra consulta es que hacemos al Ministerio de Salud, es que esto se ha hecho porque no tenemos un stock de vacuna suficiente como para seguir en el mismo proceso. Porque hablábamos de 450.000 personas, qué sé yo, y de repente vemos que bajamos a 230. Y si esto es así, esto nos aleja de lo que se habló de que ojalá, o era la meta, de que al 30 de junio íbamos a tener la inmunidad de rebaño, porque no alcanzaríamos a llegar al 70%. Y a raíz de esto mismo, lo que nosotros pensamos es que es urgente que se estudien nuevas medidas, en primer lugar para publicitar más, siempre que tengamos la vacuna, por supuesto, y tratar de avanzar no solamente con los criterios de riesgo por edades o morbilidad, sino que también tratar de cubrir otras actividades esenciales, ya no tanto por rango de edad o morbilidad, insisto, sino, por ejemplo, en el caso de esta región, ¿qué pasa con los sectores insulares, los sectores rurales, los sectores más aislados? La Dirección del Trabajo le ha dado instrucciones o le ha pedido a las empresas que le autoricen a los trabajadores a que vayan a los vacunatorios. O sea, si realmente queremos llegar al 30 de junio con un 70% de la población inmunizada, tenemos que acelerar el tranco y no solamente seguir, que ha sido muy bueno, no es una crítica negativa la que estoy haciendo, al contrario, estoy pensando en voz alta, sino que, porque creo que el proceso ha sido bueno, sino que no solamente ir por digamos, etapas etarias, sino acelerar y que vayan otras personas, qué sé yo, a estos procesos de vacunación, porque la verdad las cosas que nos va quedando prácticamente 60 días. Yo quería hacer este planteamiento para que
podamos conversar y discutir, y si alguien puede dar las informaciones adecuadas que hemos planteado nosotros, por lo menos a nivel de Parlamento estamos a disposición de las autoridades para hacer todos los esfuerzos posibles y ayudar a que este plan siga adelante con todo éxito. Veo ahí al doctor Jaime Labarca, un especialista, puede darnos su opinión. Sí, muy buen resumen, senador Quintero. No pensaba hablar, pero sí tengo mi opinión al respecto. Yo creo que efectivamente se ha visto un desaceleramiento. O sea, primero que todo, el proceso me parece que ha sido impecable. En este momento creo que nos ha posicionado. Chile ha llamado la atención, primero por la cantidad de personas vacunadas que nos posicionaron rápidamente entre los primeros 5 países en tener mejor cobertura, de una manera muy rápida. Y después llamó la atención porque no se ha logrado un control de los contagios. Entonces, de alguna manera, eso ha llamado mucho la atención de medios externos y he tenido varias entrevistas desde afuera por lo mismo, por esta fuerte contradicción. Pero volviendo a la vacunación, me parece que los datos que usted ha mencionado reflejan que ha sido una buena campaña, pero también comparto la misma preocupación que usted tiene y el resto de la comunidad respecto a una suerte de desaceleramiento. Yo creo que también hay que considerar hay que considerar un par de cosas que yo creo que son importantes. Recién en términos de grupo etario estamos bajando de los 50 años, pero solo quiero mirar los datos actuales de al menos entre 50 y 60 años, que es el último grupo que se incorporó, ya hay un 80% vacunado. O sea, sobre 50 años, dependiendo de los grupos, estamos con 80%, incluso los entre 70 y 80 años alcanza un 90% de la población vacunada. Entonces, también hay que mirar el vaso, también esta parte a mí me parece que llena. Ahora, recién se está bajando a los 50 años y el grupo que está entre 40 y 50 años tiene al menos ya va con 50 o 60% de personas vacunadas. Así que me parece que estos datos en general son buenos, pero comparto lo del desaceleramiento. Y a mí me parece que puede ser a varias cosas. Primero, se ha perdido un poco esa ansiedad o expectación que había respecto a cuándo le tocaba a las personas, y el calendario ha tendido a perderse un poco ahora respecto a los grupos que le toca, quizás desordenarse un poquito. Creo que eso puede influir. Lo segundo, un comentario que salió la semana pasada del doctor Otaiza, que mencionaba que los grupos más interesados son los primeros que se van a vacunar y después vienen los grupos menos interesados, que hay que empujarlo un poco y algunos definitivamente van a rechazar. También creo que hay un tema de stock. Yo creo que leí en el fin de semana pasado, yo no tengo datos del ministerio, no trabajo en el ministerio, pero lo que leí en uno de los diarios es que quedan 2 millones o 2 millones o algo más de dosis en este momento, y si uno calcula la gente que se tiene que poner la segunda dosis, alcanzaría para completar las segundas dosis. Así que también, pero sí sé que están moviendo, que está llegando a AstraZeneca, que había 14 millones de dosis confirmadas, pero recién está llegando o sea, o no sé si confirmadas, pero en un principio están convenidas, pero prácticamente no ha llegado nada. Recién está empezando a llegar algo. Pfizer viene llegando de agoteo, ¿no es cierto? Y no sé si se esperan más dosis de Sinovac, pero está el doctor Kalergi ahí, él puede tener más información respecto a Sinovac. Así que, pero por ahora parece que el stock, perdón, es un poquito todavía limitado. Y por último, quiero decirle, senador, que estamos viviendo tiempos que son distintos a los anteriores, y que empezamos con las primeras encuestas con un 40% de la población que desconfiaba de ponerse o decía no estar dispuesto a ponerse la vacuna. Las primeras encuestas a fines del año pasado hablaban de esos números y estamos alcanzando cifras muchísimo más altas en los grupos que han tenido acceso a la vacuna. Entonces,
son distintas posiciones, pero creo que todas estas cosas podrían haber influido en un enlentecimiento. También han habido días que se han dedicado a hacer recuento de dosis, que también podría contar dentro de eso, y que es necesario parar, ordenar y volver a seguir. Así que probablemente hay varios factores que podrían explicar el enlentecimiento que estamos viviendo, y la preocupación, senador Quintero, con usted la comparto completamente respecto a que todos queremos que ojalá siga tan bien y no decaiga este programa para llegar a tener una mayor cantidad de población inmunizada, particularmente considerando que lo que estamos viendo en la UCI ahora, senador, es gente entre 30 y 50 años contagiados y con enfermedades graves, y previamente sanos muchos de ellos. Así que eso nos preocupa, así que nos interesa llegar rápido a esa población, porque vemos que los que ya están vacunados están más protegidos. Ya, gracias, doctor. Si precisamente era por eso nuestra inquietud. O sea, sabemos que hubo mucha responsabilidad de los adultos mayores en vacunarse, y ahí está el éxito de la primera etapa de vacunación, y por razones obvias, el temor a morir, qué sé yo, hay una mayor responsabilidad. Y cuando vemos que se ha bajado el índice de las personas o que van a vacunarse, ¿a qué se debe? Se debe a la poca facilidad, se debe que, digamos, que es muy rígido el proceso de vacunación por edades, y esa es nuestra inquietud, plantearla en forma muy positiva, no estamos aquí oponiendo o colocando palitos, no, se trata de una forma positiva de ver cómo este plan exitoso sigue adelante, ¿ah? Y que a lo mejor, si tenemos el stock suficiente, bueno, acelerar, digamos, el proceso de vacunación a otras etapas o a otras edades, a otros grupos de personas que nos han ido a vacunar. Eso era todo el planteamiento que queríamos hacer. No sé si está alguien de... Doctor Kalerskis. Sí, buenas tardes. Senador Quintero, muchas gracias por la invitación y bueno, suscribo todo lo que indicó el doctor Labarca. Sin duda, creo que los puntos que él hizo están hechos de manera correcta. Quizás un par de ideas para complementar. Este fenómeno del enlentecimiento de las campañas de vacunación es algo que ha ocurrido en la historia durante otras campañas de vacunación, no es algo que ocurra por primera vez en la campaña de vacunación de COVID. Y lo mismo está ocurriendo para las campañas de vacunación de COVID en otros países, en particular Estados Unidos, que sería uno de los países junto con China e India que están vacunando más rápido a su población, además de obviamente el ejemplo en nuestro país. Todos están sufriendo un fenómeno de enlentecimiento en el proceso de vacunación, así que no es algo particular nuestro, y que, bueno, de acuerdo a la idiosincrasia de cada país, tiene que ser abordado con diferentes estrategias. Nosotros hemos estado desde las universidades tratando de incentivar por medio de conversatorios, seminarios abiertos a la comunidad, un poco el mensaje de tomar decisiones con fundamento científico. Entonces, ese es el primer punto que quería agregar en complemento a lo que dijo el doctor Labarca, que es un fenómeno que está ocurriendo en varias partes. El segundo elemento que quisiera incorporar es el hecho de que hace, no sé, algunos pocos meses atrás, en noviembre, diciembre, nuestra preocupación principal era en torno a la seguridad de las vacunas. Estamos hablando de, no sé cuánto, unos 5 o 6 meses atrás. Estamos todos preocupados de la seguridad de las vacunas. Hemos visto que aquellas que han sido aprobadas por el Instituto de Salud Pública, al igual que otras agencias regulatorias en otros países, han demostrado que de acuerdo a la farmacovigilancia en general tienen un perfil de seguridad bastante favorable. Y yo creo que hay que transmitirle eso a la ciudadanía. De alguna manera ese dato, que es un dato que maneja en particular el Instituto de Salud Pública, no ha sido muy visible. Yo creo que es bueno
que no nos olvidemos que estamos tan acostumbrados a esta rapidez de la información y los eventos que en octubre, noviembre, diciembre del 2020 estábamos preocupados de la seguridad. Ahora la preocupación más bien es en torno a la efectividad, que dado el primer informe que entregó el Ministerio de Salud hace un par de semanas atrás, su primer análisis de efectividad con una de las vacunas, entregó datos bastante favorables, alentadores de la efectividad, y yo también creo que eso es importante reiterarlo, porque fue una prueba de efectividad a la vacuna justamente con un grupo que había recibido, obviamente, la vacuna dentro del calendario de vacunación temprano, y ese es el grupo de mayor riesgo, adultos mayores y también personas con comorbilidades. Por lo tanto, ese resultado del primer análisis de efectividad que realizó el Ministerio de Salud creo que es muy valioso. A nivel mundial fue destacado también como uno de los estudios más grandes de efectividad que van a la fecha, y creo que sería importante también plantearlo. Ahora, lo que a mí me preocupa principalmente, y creo que ahí es donde hay mucho trabajo que hacer, es la percepción de riesgo respecto a la enfermedad que tiene la población más joven. Hemos visto cómo efectivamente había un desplazamiento de los grupos etarios afectados principalmente en la primera ola de personas mayores hacia personas más jóvenes. Yo creo que está este mensaje quedó instalado de alguna manera, que la población pediátrica y la población de adultos jóvenes eran más resistentes a la enfermedad, y eso claramente está siendo, se está demostrando que no es correcto, ¿verdad? Yo creo que hay que reiterar ese mensaje del riesgo que efectivamente tiene para las personas que pueden optar por la vacuna no vacunarse. Finalmente, respecto al tema de stock, eso lo maneja directamente el Ministerio de Salud con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros desde la Universidad Católica, por medio de este estudio científico clínico que sigue en desarrollo, y vamos prontamente a entregar un segundo informe interino del estudio, logramos este convenio que permitió acceder a las dosis de Sinovac, que hoy día está bajo eso fue un derecho que logramos, que fue transferido por completo al Estado a través del Ministerio de Salud. Así que desde el punto de vista de lo que ese convenio establece, habría espacio todavía para seguir adquiriendo dosis. Así que, pero son decisiones que toma básicamente el Ministerio de Salud con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y lo que hemos observado en la última, no sé, esta semana por lo menos, en base a los informes epidemiológicos, la combinación de cuarentena, confinamiento, con testeo, trazabilidad, aislamiento, más la vacunación, vemos que ya está teniendo efecto y se nota bien en las curvas, por lo menos que yo he tenido la oportunidad de observar, y algunas que hemos generado también con nuestro equipo. Se observa un efecto de la combinación de estos factores, la vacunación, la reducción de la movilidad, el TTA, que han permitido ir disminuyendo, y una tendencia en disminución que claramente hay que tomarla con mucha mesura. Obviamente es una señal. En particular, yo quiero hablar desde la mirada de la inmunología, que a propósito hoy es el Día Internacional de la Inmunología, que la inmunidad toma tiempo. En cada persona nosotros ya publicamos eso, publicamos que cada persona se demora cerca de 6 a 8 semanas en desarrollar inmunidad después de las 2 dosis. Entonces, si uno pone eso a nivel poblacional, la inmunidad comunitaria o de rebaño toma tiempo. Cito un trabajo, un libro del doctor Jorge Jiménez de la Jara en relación al sarampión, la campaña de los años del 92. Efectivamente, el uso de la vacuna, la incorporación de la vacuna como estrategia, tiene efecto inicialmente en la reducción de la mortalidad y en el mediano y largo plazo efecto de la disminución de la morbilidad o los casos. Así que vamos a tener el virus circulando. Lo importante, y concuerdo con el senador Quintero, es tratar de incentivar a la vacunación y ojalá darle acceso a la vacuna a todas las personas que estén disponibles para tomarla, dado que es un proceso voluntario. Así que muchas gracias, senador, por la... Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias a usted. No sé si del Ministerio de Salud alguien quiere intervenir.
Don Fernando Otaiza. Sí, muchas gracias. Yo no soy del Ministerio de Salud, ya hace 6 meses que terminó mi carrera ahí. Soy parte del Consejo Nacional de COVID, pero quiero referirme a este tema de las vacunas desde mi visión. Una de ellas es que yo quiero concordar con que hay que ver el vaso medio lleno, pero el vaso medio vacío es muy importante porque ahí es donde tenemos que actuar. Y una cobertura del 80% en personas mayores de 60 años en la región metropolitana son como 260.000 personas. Entonces no es un número chico. Y yo creo que hay que tratar de subir de 80 a mucho más. Y de hecho ya hay poblaciones que están en 90 o más vacunados. Sin embargo, creo que quiero poner aquí, porque creo que sí podemos hacer algo, es que la disparidad entre comunas en las coberturas es enorme. Hay comunas que no llegan al 50 y otras comunas que están ya llegando al 100 en algunos grupos de edad. Y en ese sentido, pienso que debemos tratar de apurar la vacunación y mejorarla en aquellas comunas que están más atrás, y el Ministerio de Salud tiene el detalle completo, comuna por comuna, donde se notan estas tremendas disparidades en las coberturas. Lo otro es que se ha observado, por supuesto, mucha gente que fue a vacunarse y todavía no cumplían los años y los rechazan, y a veces han sido por semanas o meses. Yo creo que hay que tener algún criterio de flexibilidad porque esa persona puede que no vuelva. Entonces, la oportunidad de la persona que llegó cuando está vacío el consultorio y no hay 2 personas en la fila, de pronto creo que hay que buscar estrategias para ir incorporándolas y no perderlas. Creo que la necesidad de hacer campañas más focalizadas y tener incentivos importa. En Estados Unidos, las personas que ya tienen sus vacunaciones y ha pasado un tiempo, las últimas recomendaciones del CDC dicen que en lugares abiertos ya no tienen que usar mascarilla, por ejemplo. Y recomiendan que si uno son personas que están todas vacunadas, se podrían juntar, que hay ciertas cosas que van ganando, y yo creo que en ese sentido no encuentro que es malo, hay que estudiarlo de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia. Entonces, básicamente el mensaje es que excelente a lo que hemos llegado. Creo que el 80% es un número mágico que no sé de dónde salió para la inmunidad de rebaño. Creo que con la vacuna que tenemos necesitamos coberturas mayores aún, y hay que caminar en ese sentido y trabajar mucho en esta disparidad entre comunas de pronto de una misma ciudad, como se ha observado en Santiago. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ofrezco la palabra. Si alguien más quiere intervenir. Don Jaime González. Sí, presidente, muchas gracias por la invitación. Hacer presente que esto es un tema muy importante para el Ministerio de Salud. El ministro se refirió a que en la reunión que sostuvo con la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados el miércoles pasado en el Congreso del Parlamento, al cual asistió presencialmente. El señor ministro ya en dicha oportunidad hizo presente de que la velocidad de vacunación se había mantenido, que además se sumó la vacunación contra la influenza. Mostró una gráfica que yo voy a tener a bien hacer llegar a esta comisión a través del secretario Fernando Sofía, y también hacer presente que sin duda que para el Ministerio es una preocupación, pero considerar que el análisis de comparación hay que hacerlo en virtud de los datos y la data que se maneja actualmente. Y en ese sentido, manifestar que Chile es el segundo país que tiene una data en este sentido en relación a población vacunada. Israel tiene el 57,9% de su población vacunada con data hace 2 días atrás, y Chile se encuentra con un 32,2%, y más atrás está Estados Unidos con un 27,8%, Serbia 19,2%, y otros países, incluso Francia un 7,9%, Brasil 5,2%, y Rusia, que es productor de vacunas, 4,6%. En ese sentido, presidente, sin duda que es una preocupación, pero también transmitir que la velocidad no se ha disminuido, tal y como ha dado cuenta el señor ministro, de que se ha sumado otra campaña de vacunación, que es la influenza, y nosotros deberíamos llegar a esta honorable comisión la data respectiva que fundamenta aquello pormenorizadamente. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, Jaime. Senadora Goich. Sí, a mí me gustaría saludarlos y saludarlas a todos.
y todas. Ya les puse por el chat que les enviamos el informe que hizo la biblioteca. No pude conectarme desde el primer minuto, por eso se lo señalo, agradecerles además a todos la colaboración, ojalá lo puedan ver, creo que fue un súper buen documento. Y sobre el tema que se está conversando, a mí me gustaría hacerles una pregunta desde el sentido común. Es como lo que más me ha preguntado mucha gente durante estos días, que ha ido, y varios en Punta Arenas, ahí que veo a la PAME, han ido a hacerse el test de anticuerpos y no les aparecen, a pesar de que ya se vacunaron, ya cumplieron el tiempo en que deberían tener la inmunización activa. Entonces, ¿cómo damos pauta de eso? Porque está generando, esto, insisto, hablo desde del sentido común, incluso desde la ignorancia, pero empieza a generar también cierta sospecha sobre el efecto de la vacuna. Y yo creo que eso es algo que se hizo muy bien en nuestro país. Es decir, la vacuna sirve, figuras públicas de reconocido prestigio y adhesión en la ciudadanía fueron los primeros en vacunarse. En fondo, todo eso fue mitigando el efecto de los antivacunas, que también están, y lo hemos visto además en otros países cómo generan daño. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Nos pasa incluso acá en el Congreso, te fijas el test que hacían, nos dicen si es que la persona tuvo COVID fuerte, aparecen los anticuerpos, pero en los otros casos no aparece. Ese es el problema. El test que se está usando, ¿cómo se piensa ir midiendo eso? Yo creo que sería súper bueno que entregáramos una versión documentada de eso, o sea, con la información científica respaldada y seria, para seguir resguardando la importancia de vacunarse. A mí eso es lo que me preocupa. Y conversamos, lo hemos visto en otras reuniones, presidente, pero vuelve a surgir el tema de la necesidad de una tercera dosis. Entonces, si también pudieran ilustrarnos un poquito sobre eso, yo feliz, se los agradezco. Fabián, en ese mismo sentido, ¿te puedo pedir la palabra? Ahora que se han integrado los dos señores secretarios, los senadores, doy oficialmente por abierta la sesión para que quede registrado, señor don Fernando. Gracias, señor presidente. Senador Girardi. Mira, yo tengo un par de preocupaciones. Primero, la variante brasileña está afectando a los más jóvenes, cosa que no hacía la variable Wuhan. Luego, los más jóvenes no van a acceder a la vacuna por un periodo, yo diría, relativamente largo, porque no tenemos stock de vacuna para vacunar, sino cerca de 250.000 personas diarias, y ahí los jóvenes van a llegar mucho tiempo en incorporarse, y también los niños y niñas. Entonces, aquí hay decisiones que hay que tomar. Por una parte, si se abren los colegios en fase 2, yo creo que vamos a tener en niños y en personas no vacunados, vamos a tener posibilidades de rebrote. Por una parte, mantener la medida de salud pública, uso de mascarilla, de movilidad, que se siguen haciendo de manera muy insuficiente. Deberíamos estar trazando 10 por lo menos, pero se están trazando 2. Por lo tanto, no veo ninguna posibilidad de que esto vaya a mejorar. Y al mismo tiempo, las medidas de cuarentena se van a levantar, y cuando se levante va a aumentar la movilidad y va a haber nuevamente la posibilidad de un pico. Entonces, yo creo que hasta que no se tenga una cobertura de vacuna importante, particularmente en niños y adolescentes, vamos a tener que mantener las medidas de salud pública activas y las medidas de restricción de movilidad activa. Ahora, para tener una inmunidad de rebaño del 85% de la población, hay que vacunar mucho más que el 85% de la población. Presidente. Sí, senador Coloma. Gracias, presidente. Estaba escuchando atentamente y aprendiendo harto de este tema de las vacunas, pero yo quiero plantearle, aprovechar la instancia, un tema que no es la vacuna no es 100% y por lo tanto si tiene una eficacia de 80-70%, ¿aló? Tenemos que vacunar por sobre un poco. Senador Girardi, se le escucha muy mal, parece que no está en la sala. Después, Senador Girardi, no se escucha nada, así que vamos a darle la palabra al senador Coloma hasta que se arregle su conexión.
Gracias, presidente. Yo, muy brevemente, creo que bien interesante las preguntas que se han formulado. Y quiero agregar una que no es estrictamente... Sí, no hay como engañar al senador Quirarte, presidente. ¿Sigo yo, no? Sí, por favor. Ya. No, muy brevemente, me parece bien interesante la pregunta y los planteamientos que se han hecho y lo que han dicho los especialistas. Yo quiero agregar una consulta que no es estrictamente vacunatoria, pero me quedo dando vuelta una reunión que tuve con algunos médicos en Maule la semana pasada. Y la pregunta es bien paradojal. ¿En cuánto puede influir tener un buen sistema de salud pública preventivo, históricamente en Chile hace muchos años, versus la violencia que ha dado este virus en sí mismo? Así me explico. Algunos sostenían que el hecho de que nosotros tuviéramos tanta prevención para otro tipo de enfermedades nos hacía no tan resistente cuando aparecían variantes nuevas como sí lo podían tener países que tenían una no tan buena salud pública, donde de alguna manera el organismo se preparaba para tener este tipo de enfrentamientos con los virus. Ya como ejemplo, países con buena salud pública en Europa o en Estados Unidos habían tenido también complejidades mayores que los países con menos salud pública por este efecto. Yo no sé si eso es así, no es así, no lo digo para empeorar la salud pública, porque sería dramático, pero es para saber exactamente en cuánto influye la capacidad de respuesta de los organismos que nosotros hoy día como país tenemos versus este tipo de virus. No sé si se entiende la pregunta, pero quedé inquieto respecto al planteamiento que se hizo por gente que sabe mucho más que yo, pero no sé si apunta en un sentido exactamente correcto. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador Marcela Ferrés, de la Universidad. Gracias. Quería contestar la pregunta que hizo Carolina, que es muy interesante y es muy atingente a lo que se preguntan muchas personas respecto a si es correcto o no hacerse exámenes de anticuerpos si uno ha recibido la vacuna para verificar si tiene inmunidad. Y lo que hay que resaltar aquí es que los exámenes que están en uso hoy día para ver la capacidad que tuvo uno para responder con inmunidad ante la infección natural por el virus de SARS-CoV-2 no sirven para responder si la vacuna causó suficiente cantidad de anticuerpos, ni siquiera inmunidad, porque no es un indicador de decir ya con la vacuna queda inmune. Entonces, la recomendación es que uno no debe indicar el uso de estos exámenes para saber si la vacuna prendió o no en uno, porque es más confuso y la respuesta que uno obtiene no va a apoyar en nada las campañas de vacunación, porque mucha gente puede salir negativa, porque es un poco, a lo mejor, lo original no es capaz de detectarlos, y entonces nos va a debilitar esta estrategia de vacunación amplia que queremos. Eso quería comentar. Gracias, doctora. Don Jaime senador, Labarca. Yo quería complementar porque es una pregunta recurrente de los pacientes, incluso piden horas para mostrar sus resultados de exámenes. Entonces, hay que explicarle muy bien que los anticuerpos que mide el doctor Kalergi en los estudios y en los ensayos clínicos son anticuerpos neutralizantes, que no son los mismos anticuerpos que se miden en el examen para medir inmunidad natural, y además se hacen otro tipo de mediciones como la inmunidad celular, que tampoco están disponibles en clínica. Pero más que nada hay que decirle a los pacientes, o lo que yo les digo, que tienen que remitirse a los estudios de inmunogenicidad y que muestran que las poblaciones con 2 dosis de vacuna y un tiempo después de la segunda dosis de vacuna tienen una alta tasa de respuesta medida con anticuerpos apropiados, y que tienen que confiar que eso es lo que probablemente les pasa a ellos, y que hay que remitirse también a los datos de efectividad que fueron los que conocemos de hace 2 semanas atrás, que los pacientes también lo manejan. Entonces, yo creo que hay que desincentivar, y yo creo que hay que hacer algo más activo
para que los pacientes no, incluso los doctores, muchos doctores, que los que me han consultado han sido médicos, que ellos mismos se hacen los anticuerpos, y creo que eso es una práctica que hay que desincentivar en forma activa para no tener estos problemas, ¿no es cierto?, que finalmente terminan rebotando en una suerte de menoscabo para la vacuna, digamos. Bien, gracias, doctor. Senador, ¿podría complementar ahí un punto? Por favor, doctor Caner. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó la doctora Ferrer y el doctor Labarca. Quizás agregar un matiz adicional, y es que, no sé, primera vez en la historia, creo que de la vacunación, que la población empieza a seguir los anticuerpos. O sea, ¿en qué campaña de vacunación de influenza o, no sé, fiebre amarilla, sarampión, las personas? Entonces ha dado algo bastante extraño, y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Labarca respecto a tomar un rol más activo, porque no se imagina la cantidad de consultas que recibimos de científicos, médicos, población en general respecto al tema, y es bien variado. Por ejemplo, antes de esta reunión tuve una reunión con una doctora, ¿verdad?, que me contó que se había vacunado y que se había hecho el test y le había salido espectacular, súper bien, ¿verdad? Y que se hicieron varias personas el test y la mayoría le salió bien. Esto en Chile. 2 días atrás recibí un correo de un grupo en Uruguay preguntándonos que no le había salido el test de este examen de diagnóstico para infección positivo con la vacuna. Al mismo tiempo, otro grupo en Argentina nos comentó que tenían ahí una cohorte de personas vacunadas que le había dado perfecto el ensayo. Entonces, aquí hay un uso, yo diría, inadecuado de ensayos, como lo dijo muy bien la doctora Ferrer, que son para diagnóstico, están validados para diagnóstico de infección. El virus genera una respuesta inmune y por alguna razón sabemos que esa respuesta inmune no es buena para defendernos en algunos casos de la infección. Y un nivel de inmunidad alto, entonces, que no necesariamente es un nivel, es una inmunidad que al darse en el momento de la infección protege a la persona de la enfermedad. Entonces, estoy completamente de acuerdo con que necesitamos una manera más activa de comunicar y tratar de disuadir a que las personas entreguen estos exámenes, y por otro lado los laboratorios clínicos que muchas veces toman el examen como una orden médica que solicita este examen de anticuerpos, porque genera mucha confusión. Yo he visto que en algunos laboratorios sí, porque me muestran los resultados de unos exámenes, sí dicen que este examen no debe ser considerado como un examen para respuesta inmune a vacuna. Yo creo que eso sería muy importante porque las personas reciben el dato y dice claramente que un examen de infección destinado a medir infección y no a medir inmunidad. En relación al punto de la senadora Goich de la tercera dosis, bueno, el refuerzo de la inmunización es algo normal, ocurre en varias vacunas, 4 dosis, incluso 5 dosis, y dosis anuales, como el caso de influenza. En el caso de coronavirus ya hubo un planteamiento nuestro hace ya, diría, unas 6 semanas, que es algo que tenemos que evaluar en base a la evidencia científica que van entregando los estudios clínicos. Ya tenemos datos al respecto, tanto de nuestros colaboradores internacionales como los datos que estamos obteniendo en el estudio acá en Chile, y eventualmente los vamos a comunicar al Ministerio de Salud para que los tenga en consideración. Posteriormente, Pfizer también hizo un planteamiento, así que y estos días, creo que ayer o bien hoy día, hubo una indicación, una recomendación de considerar tercera dosis, pero esas son decisiones que tiene que tomar sin duda la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, con asesoría del Consejo Asesor en Vacunas e Inmunizaciones y con el Programa Nacional de Inmunización. Y lo que mencionó el senador Girardi, a mí eso me genera muchísima preocupación, el factor de las variantes. Vemos que este virus
en la medida que se va vacunando la población y ahora avanzando las campañas de vacunación, vemos que probablemente buena parte de las vacunas actualmente disponibles tienen un nivel de capacidad razonable para neutralizar las variantes, pero es preocupante que puedan aparecer variantes eventualmente que no sean neutralizables, que no sean... y eso indica que, y por eso que hay que insistir en las medidas de autocuidado, evitar justamente el contagio y la carga viral poblacional, porque a mayor carga viral en la población hay mayor chance de que se generen variantes. Yo creo que sin duda las variantes son de preocupación y algo que hay que darle un seguimiento un poquito más acabado de lo que estamos haciendo actualmente. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría, a ver si alguien puede responder la pregunta del senador Coloma. Creo que es una pregunta muy importante. Yo tengo mi opinión, por supuesto, pero me gustaría que alguien más especialista, o sea, un especialista no más, el efecto que podía tener la existencia de un sistema de salud fuerte en la prevención, en una eventual menor resistencia a los nuevos virus en la población. Creo que algo por ahí dijo el senador Coloma. Así es. Esa era mi consulta, que lo habían planteado en el Maule, por eso que no sí, no, es que es muy importante, ya que estamos hablando de reformas a la salud, es muy importante esa respuesta. No sé si alguien quiere, por lo menos yo tengo una opinión, creo que mientras mayor prevención, evidentemente que es mucho mejor. Por eso que creo mucho en la salud primaria. Doctor Labarca, parece que usted iba a decir algo. Sí, lo que pasa es que es súper difícil esa pregunta, a mí me supera, pero quería solo hacer referencia a que cuando empezó esta pandemia y ocurrieron los casos en Europa, tuve acceso a un informe de John Hopkins, de la Universidad de John Hopkins, respecto a la preparación que tenían distintos países frente a catástrofes sanitarias y epidemias, me parece. Entonces, y mostraba que ellos pudieron medir de acuerdo a distintos parámetros, y esa información está disponible. Entonces aparecía en Europa como que Italia estaba en una posición un poco inferior a otros países, y entonces uno decía, claro, y sacaba conclusiones rápidas de que, y apresuradas, ¿no es cierto? Que claro, Italia tenía menos preparación que otros países y por lo tanto tenía un menos control de la pandemia. En ese momento, estoy hablando de abril del año pasado, pero después vimos que otros países que tenían igual mucha preparación sanitaria, qué sé yo, igual el virus de repente es súper difícil y probablemente muchas de las conductas se fueron cambiando en el camino. Entonces, uno tendería a pensar, senador Quintero, claro, de que a mayor preparación, mejor, pero este virus muchas veces supera incluso las preparaciones. Entonces, quizá el doctor Otaiza podría complementar. No solamente un virus específico, sino que también la prevención creo que es importante para cualquier tipo de enfermedad. Doctora Molina. Yo no pedí la palabra, pero... Perdón, pero yo pensé que estaba pidiendo la palabra, perdón. No. ¿Alguien quiere opinar? Don Patricio Mesa, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Un poquito contestando lo que se diría el senador Roma. A lo mejor, cuando hemos tenido otras catástrofes, el terremoto del 2010, después de eso se cambió la norma de edificación de construcciones para que toleremos mejor los sismos. Después del cólera hubo modificaciones en el tema del tratamiento de agua servida, en el tema del agua potable, etc. Una serie de cosas que se tradujeron en prevención de otras enfermedades. Es probable que para enfermedades como esta que se transmiten por aerosoles, tengamos que modificar algunos reglamentos respecto, por ejemplo, a las condiciones de ventilación en espacios públicos, el filtro, el número de alumnos que puede haber en los colegios, que los colegios sean construidos con estándares de ventilación que justamente permitan aminorar la carga viral frente a situaciones epidémicas como esta. Por lo tanto, eso probablemente es un desafío que debemos que tomar como país, porque esta no va a ser la última pandemia que se transmita a través de este mecanismo, por lo tanto tenemos que avanzar en eso. Igual avanzar en la reglamentación y potenciar al Instituto de Salud Pública que tenga la capacidad de
fiscalizar y certificar la calidad de los elementos personal, como por ejemplo la mascarilla, y otras estrategias que se pueden ir incorporando. Gracias al senador. Mesa. Y, señor secretario, ¿llegó la señora representante de la Fundación? Efectivamente, presidente, se ha conectado ya a esta sesión la señora María José Escudero, que es directora de la Fundación Ronda. Entiendo que el señor Kaiser la acompaña. Muy bien, entonces le daríamos la palabra a la señora María José Escudero, que lo había solicitado para exponer una situación que están viviendo ellas. Doña María José. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos y a todas por darnos este espacio. Me gustaría poder proyectar. Trajimos una presentación muy breve que queremos poder mostrarles. Sí, ahí estoy perfecto, ya puedo. ¿Ven bien, no? Sí, ¿ven? sí, señora. Perfectamente bien. Súper. Bueno, les cuento que no vengo sola, vengo hoy día en representación de Fundación Ronda, que soy directora ejecutiva, y ONG Inclusiva, que está Carlos Kaiser, su director ejecutivo también. Somos organizaciones sin fines de lucro, ambas somos parte con carácter consultivo ante Naciones Unidas, somos organizaciones que nos dedicamos en Ronda principalmente a romper mitos, paradigmas en comunidades con barreras de acceso, principalmente la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, y ONG Inclusiva son expertos en prevención de riesgo y catástrofe para personas con discapacidad. ¿Cómo logramos que sean parte de protocolos y procedimientos que resguarden y no vulneren sus derechos? Además estamos con Daniel Cid, experto en discapacidad y relacionamiento humano, que nos acompaña hoy día, todos como parte de un movimiento que se llama Atención Sin Etiquetas, que nació en la pandemia a raíz de una exposición que hicimos también ante la Comisión de Salud y a la Comisión de Derechos Humanos el año pasado, principalmente visibilizando que nosotros como país en Chile ratificamos la Convención de Naciones Unidas, donde las personas con discapacidad dejaron de ser sujetos de caridad y lástima, sino más bien pasaron a ser sujetos de derecho, y dentro de esta convención hay varios artículos que es importante que nosotros podamos exponerle a ustedes en esta comisión mixta, donde es importante que se entienda que esta convención que Chile ratificó el año 2008 especifica en el artículo 5 la protección a las personas con discapacidad para la no discriminación, para la protección a la vida, para la protección ante una catástrofe, contra todo trato inhumano, también para darle acceso en igualdad de condiciones a la salud, y que esto queda manifestado posteriormente en la Ley 20.422, que exige la igualdad de oportunidad e inclusión social de las personas con discapacidad en distintos ámbitos de nuestra sociedad: salud, educación, accesibilidad universal, etc. Asimismo, la Ley 20.609, ley que está también en el Congreso en discusión y que nosotros desde otro movimiento llamado Red para la Reforma de la No Discriminación también estamos pidiendo que sea una ley que no solamente sancione, sino que también prevenga, pero esta ley también especifica la no discriminación, y el año 2020, en abril, el MinSal publicó recomendaciones que también hablaba de que la salud fuera accesible para todos. Lamentablemente, en ese momento, cuando nosotros vinimos, esto no pasaba en la práctica, ya que veíamos casos de muertes de personas con discapacidad que no fueron atendidas en nuestros sistemas de salud, porque se les veía como personas de riesgo y se les dejaba al final de la fila. Nosotros en ese minuto vinimos a hablar con ustedes, no solos nosotros con Carlos Kaiser, sino con 3.006 organizaciones y personas naturales que firmaron una carta abierta visibilizando la solicitud de atención sin etiqueta. En esa misma línea conseguimos el apoyo del Colegio Médico, el Colegio de Terapeutas de Chile, y fuimos a varias comisiones consiguiendo el apoyo de la Comisión de Salud, la Comisión de Derechos Humanos, donde conseguimos oficiar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo con respecto a estos temas, y logramos también el apoyo de la Cámara de Diputadas y Diputados, y fuimos a una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social, armamos un plan de comunicación, lo estoy poniendo en antecedente a todos, ya viene nuestra pedida actual, pero para que sepan que esto tiene también una historia. Logramos una campaña en redes sociales y comunicaciones con más de 30 publicaciones,
y logramos reunirnos con el Ministerio de Salud para visibilizar 6 acciones y propuestas que voy a darle el pase a mi compañero Carlos Kaiser para que les comente una a una lo que propusimos en su minuto, qué pasó y qué no pasó, y qué es lo que hoy día necesitamos refuerzo y apoyo de ustedes. Carlos. Muchas gracias, María José. Presidente, a través suyo, primero identificarme, soy Carlos Kaiser. En la actualidad soy el punto focal mundial de Naciones Unidas para gestión de riesgo de desastre y discapacidad, junto con presidir ONG Inclusiva. Como podrá apreciar, soy una persona que he nacido sin extremidades, por lo tanto también voy a hablar desde la autoridad moral que me da ser parte de este grupo. Quiero decirle, presidente, que no fue relativamente mal con lo que pedimos al Estado. Primer punto, cuando dijimos reconocer el protocolo emitido por distintas organizaciones como oficial ante MinSal, fracasamos. Lo que aquí sucedió fue que se tomaron consideraciones técnicas que se construyeron, entre otras, con Senadis, que hubo una mesa de trabajo, con nuestras propias peticiones, pero mi pregunta es, ¿por qué el Estado declaró que lo relativo a las personas con discapacidad no era lo suficiente para un protocolo y solo una recomendación? Presidente, eso viola el principio de igualdad ante la ley. Segundo tema, presidente, expresar a todos aquí los senadores y a las distinguidas personas presentes que cuando presentamos el segundo punto, que es seguimiento y fiscalización durante el periodo de contagio por COVID-19 para personas con discapacidad, podrá darse cuenta que no hay ninguna estadística oficial que hoy día le diga cuántas personas con discapacidad en Chile se han contagiado de COVID-19, cuántas hemos muerto. Solamente le quiero decir algo, presidente. Si tomamos las cifras que ha dado tanto las universidades de Inglaterra, junto con una publicación alemana de la semana pasada y algunas mías propias, le podríamos decir que 2/3 de las personas que han muerto por COVID son personas con discapacidad, independiente que muchas de ellas no se identificaban como tal. Para muestra un ejemplo, si una persona en la actualidad se dializa, bajo nuestra ley tiene discapacidad visceral. A lo mejor esa persona no se identificó a sí misma como persona con discapacidad, y muchos adultos mayores tienen discapacidad por motivos obvios de la vejez. Pero, presidente, hoy día no tenemos siquiera un número, a pesar de que hemos firmado convenios internacionales para tenerlo. ¿Qué está pasando? Y le hago una pregunta, presidente. Si no hay números, ¿cómo puede hacer política pública usted? ¿Cómo puede hacerlo un ministro? ¿Cómo puede hacerla quien sea si no hay una cifra? A pesar que hay registros. Y aquí nos fue mal, presidente. Tercer punto, reforzar la estrategia de salud para llegar de forma más rápida y eficiente a las personas con discapacidad, cuidadores y redes de apoyo. Aquí, perdone lo coloquial, presidente, nos fue más o menos. En un siguiente punto le voy a contar la cifra exacta de priorización de vacunas a las personas con discapacidad, vacunación que originalmente no estaba en los objetivos del Ministerio de Salud, pero que por intervención de la ministra Rubilar y por presiones que algunas tratamos de hacer, se logró que avanzar. Pero acá en este momento no ha habido un programa sistemático a cuidadores. Le hago una pregunta. Si yo, que no soy autónomo de las actividades de la vida diaria, sobrevivo esta pandemia, pero entre medio mi esposa, que hace de mi cuidadora, se enferma, ¿sabía, presidente, que ni siquiera podría ir al baño? Se lo digo de esa forma, presidente, le voy a poner un rostro humano. Hoy día yo, Carlos Kaiser, con todos los cargos y cosas que he desempeñado, no podría ir al baño si mi esposa queda mal por COVID. Y no hay ninguna medida que me esté protegiendo ni a mí ni a ella de eso. Siguiente punto. Garantizar una salud, atención de salud. Cuando nos referimos a regular, no nos referimos a la calidad, presidente, nos referimos a la continuidad. Hoy día, por esta contingencia, y según algunos expertos en salud, de aquí a 5 años vamos a ver, 5 años después que termine la pandemia, aunque pase a ser algo endémico, vamos a ver los efectos de todas aquellas cosas que se han debido suspender. Hoy en día tenemos, presidente, personas que ya llevan más de un año sin poder tener acceso a la rehabilitación. Hay algunos paliativos, como los que ha hecho algunas fundaciones, de hacer telerehabilitación, pero no es suficiente, presidente. Hemos tenido personas que su calidad de vida está bajando considerablemente. Yo le quiero contar lo que es vivir con dolor todos los días, porque yo lo vivo más allá de lo que los remedios pueden darme, y si no hay un tratamiento kinésico, presidente, la calidad de vida se vuelve un infierno. Por eso, si usted consulta también en la atención psicológica, hay una posible epidemia oculta de suicidio de personas con discapacidad en Chile, y es un tema a considerar. Siguiente. Entonces, le quiero decir que cuando tenemos aquí el punto 5, aquí
perdone que le vuelva a contar que también nos fue mal, presidente. Porque resulta, yo no me quiero presentar aquí usted como los que hacen propuestas que no resultan. El problema está en que el gobierno y digamos, esta construcción social que hemos tenido nos dicen que permitir el acompañamiento en todo proceso médico de cuidado, que es algo de perogrullo. Le puedo contar que yo no tengo piernas. Si mi esposa no me lleva y no entra conmigo, sencillamente no entro. Y disculpe que me use yo como ejemplo, pero es que yo no me siento en calidad de poder representar a otro. Pero le quiero contar que hay personas que no ven, que no escuchan, que tienen problemas cognitivos, que tienen distintos síndromes, que tienen distintas condiciones. Y esto, lamentablemente, a pesar de que ha quedado como una consideración, como no es un protocolo, queda a la consideración de quien lo atiende. Presidente, si el derecho es relativo, ¿cuándo es derecho? ¿Cuándo soy igual a usted? ¿Cuándo le importo al Estado? Si es que esto solo queda al arbitrio de una persona en un mesón, ¿cuándo está por escrito? ¿Cuándo mis derechos son verdaderos derechos, presidente? Y de las personas que hemos nacido como yo y de las personas que han adquirido la discapacidad. Entonces, el siguiente punto. Le quiero contar que aquí el acceso a residencias sanitarias sin discriminación por fin no fue mejor. Las medidas no han sido perfectas, presidente, pero han sido buenas. Y la verdad es que el Ministerio de Salud, también con apoyo de Senadis y a través nuestro, de nuestra campaña, efectivamente puso a disposición a las residencias sanitarias, sin discriminación alguna, porque la había. Y le quiero contar cuál es mi dolor aquí, presidente. ¿Por qué esto no fue desde el día cero? ¿Por qué las personas con discapacidad tenemos que esperar a que una medida después digan, ah, no fue inclusiva, ahora la vamos a hacer? ¿Me podrían explicar por qué, presidente? ¿En qué parte de nuestras leyes dice, y se hará todo pensando en toda la población, y cuando nos quede tiempo y si nos da la gana, haremos algo por los demás? Siguiente punto, y con esto yo estoy a punto de terminar mi parte de presentación. ¿Qué se nos suma ahora? La vacunación. Le quiero comentar que esta priorización de las personas con discapacidad hizo red de apoyo en la campaña de vacunación. Algún avance ha habido, pero es lo siguiente, presidente, y esta cifra es alarmante. Quiero ilustrársela en la siguiente diapositiva. Resulta de que en la actualidad, cuando usted revisa la priorización original que dio el Ministerio de Salud, hablaba de enfermos crónicos y de personal esencial. En este caso, el personal esencial era las personas, digamos, del área de la salud, y eso tiene mucha lógica, lo respaldamos. Pero dado que somos el grupo con mayor posibilidad de morir ante la pandemia y que mayores efectos quedan si nuestra familia está afectada, era de lógica que tuviéramos un apoyo a la vacunación. La ministra Rubilar habló con el Ministerio de Salud y logró una focalización. Yo no sé si está el dato, sale la diapo, o lo digo nomás, porque parece que está trabado. No, dilo tú, porque lo armé en un informe que les va a llegar a todos los que están hoy día junto con esta presentación. Presidente, hoy día con los esfuerzos de vacunación, solo hemos llegado a priorizar al 5,2% de las personas con discapacidad y resulta de que la vacunación al cuidador o cuidadora depende de dos factores. Si usted estaba en el antiguo programa Postrados, que ahora se llama de dependencia, y hay cierto apoyo a personas que están dentro de ciertos temas como la estrategia Capullo. Pero al resto, como el caso de mi familia, se nos negó la vacuna. ¿A mí me vacunaron? Sí, las 2 dosis, presidente. Pero a mi esposa no. ¿Sabe quién sale a comprar? Mi esposa. ¿Sabe quién sale a hacer los trámites? Mi esposa. ¿Sabe quién puede enfermar y traer el COVID? Mi esposa. ¿Sabe a quién no vacunaron? A mi esposa, señor presidente. ¿Le parece lógico? El punto está en que, perdone que le hable con esta vehemencia, pero es el momento en que tenemos la oportunidad de decir las cosas por su nombre. Yo quiero dejar aquí a Daniel Cid, que va a dar los siguientes pasos, pero cerrar mi tema de, tenemos los números, tenemos los estudios, tenemos el conocimiento, tenemos los contactos con otros países que ya pasaron por esto. Cada día que esperamos, y le quiero decir acá, me parece insólito que en un momento que una campaña muy bien hecha de vacunación, que ha tenido impactos importantes, hay que reconocerlo, pero que se ha desacelerado porque ha habido gente que está rezagada y no quiere en este momento vacunarse, otros que estamos rogando por la vacuna tengamos que estar esperando solo por una condición de nacimiento distinta o por una condición adquirida en la vida. No me parece justo, presidente. Y por eso, a través suyo, pedimos esta justicia. Vamos a dejar aquí a Daniel, que va a dar ciertas contextualizaciones muy importantes, y gracias, le vuelvo a decir a través suyo, por dejarnos tener voz en esta materia.
gracias por este tiempo. Me dijo usted, señor presidente, y a la comisión, soy Daniel Cid, soy kinesiólogo de profesión, una profesión que se ha destacado en esta pandemia a nivel mundial por lo que hace a nivel de cuidados intensivos y ha demostrado una eficacia y una eficiencia alta para mantener la vida de muchas personas que hoy deberían estar circulando como todos nosotros, pero producto de esta pandemia y producto de un tema que es fundamental, la gestión puede impactar en la vida de las personas. Y en este proceso de gestión, las Naciones Unidas dan algunas recomendaciones, y estas recomendaciones se asocian a un plan, contener la propagación de la pandemia, que depende de dos formas. Una es, o trabajamos en un modelo de hospitalización, como lo está haciendo hoy en Chile, o hacemos prevención, lo cual no se optó en Chile. Segundo, disminuir el deterioro de los bienes y los derechos de las personas, de los derechos humanos, que es un desafío que tenemos hoy en Chile a través de un modelo de gestión que todavía podemos incorporar y todavía lo podemos trabajar, que lo vamos a presentar en la siguiente diapositiva. Y tercero, proteger y asistir a la población en general, especialmente a los desplazados, que estamos también en una crisis que estamos viviendo de los inmigrantes que hoy estamos viendo, y que es otro tema que no aplica en esto que estamos conversando hoy día en el ámbito de la discapacidad. Entonces, ¿qué propone la Organización de Naciones Unidas a los países miembros? Un plan, una cobertura más amplia a las poblaciones vulnerables, en este caso a las personas con discapacidad, de lo que estamos hablando hoy día, con desarrollo de planes autónomos e intersectoriales. Cuando uno habla de intersectorial es porque en esta comisión podemos desarrollar algo estratégico entre la sociedad civil, las comisiones de salud, los ministerios, y es aquí donde este modelo intersectorial, la siguiente diapositiva, podría facilitar el desarrollo de algunas estrategias. La siguiente diapositiva, buscar de una u otra forma dar respuesta a estos 3 puntos que expuso Carlos Kaiser y María José, retomar estas propuestas de acción que aún no han sido efectivas, que buscar la forma de organizarlas, fortalecer los indicadores, generar estrategias y transparentes con la comunidad de cómo ir buscando cambios de lo que se ha propuesto, priorizar esta campaña de vacunación, porque no vamos a saber cuántas vacunas, por ejemplo, de Coronavac se van a necesitar en las personas. Está hablando de una tercera dosis. Pfizer también habla de una tercera dosis. No sabemos qué va a pasar el 2022, 2023. Por lo tanto, hay que seguir fortaleciendo esta estrategia de vacunación que probablemente va a durar 2 o 3 o 4 años, no lo sabemos. Y finalmente, ¿cómo podemos organizar esto? Buscar una estrategia tripartita entre el Congreso, el gobierno a través de sus ministerios y la sociedad civil a través de algo que supervigile, supervise, ejecute estas propuestas, a través de un departamento, una comisión, una unión interdisciplinaria, que genere este fortalecimiento de gestión de indicadores, de seguimiento, de cumplimiento de estrategias, de visualización y transparencia de los procesos. Por eso es tan importante y agradecido de poder ser parte de este proceso, y ojalá desde esta comisión dar el primer paso para armar este departamento intersectorial como lo propone y lo promueve las Naciones Unidas, y que también respaldan todos los otros organismos internacionales, especialmente la Organización Mundial de la Salud, en la cual soy parte del grupo colaborador de funcionamiento humano de discapacidad de esta organización. Así que gracias por el tiempo y espero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Queremos cerrar esta presentación, esta exposición corta, breve, de todos nuestros dolores que estamos viviendo con las personas con discapacidad y sus redes de apoyo, cerrando diciendo que nosotros no queremos venir a imponer un mecanismo, un formato, un protocolo, a mandarles un Excel, porque ya hemos pasado por eso. Lo que buscamos desde el año pasado con Atención Sin Etiquetas y con todo lo que se nos ha sumado, yo veo hoy día conectado a Patricio Mesa, que ha sido clave para apoyo a nuestra gestión, ha estado en las reuniones con nosotros, con MinSal. Queremos colaborarnos, queremos apoyarnos, pero queremos que las cosas pasen ahora. Lamentablemente, aquí día a día muere gente. Yo tengo 35 años, vengo saliendo del COVID, casi no la cuento, gracias a Dios estoy viva. ¿Y cómo va a ser para una persona de riesgo? Y hoy día sus redes de apoyo también lo son. Entonces, queremos cerrar haciendo un llamado a que nos pueda ayudar, que nos puedan apoyar. Señor presidente, pedirle que esto se oficie, que esto se accione con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social, pedirles que ustedes puedan convocar a una nueva sesión donde podamos generar este trabajo intersectorial
ponemos a nuestra disposición nuestras organizaciones, somos muchas organizaciones de la sociedad civil que estamos colaborando con esto, tenemos personas con discapacidad y sus redes de apoyo que también son parte de la discusión, y finalmente lo que queremos lograr es el nada de nosotros sin nosotros. Así que muchas gracias por el tiempo y quedamos dispuestos y disponibles si tienen dudas que las podamos solucionar, pero sobre todo dispuestos a colaborarnos y hacer que esta pandemia no sea una crucifixión para nuestras personas con discapacidad, sino que sea algo donde podamos darle la seguridad y la confianza, que no van a ser los últimos en la fila como lo han sido siempre. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la señora María José Escudero, a don Carlos Kaiser y a Daniel Cid por sus presentaciones. Ofrezco la palabra. Doctora Elia Molina. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, es muy emocionante escuchar la presentación que se ha hecho acá. Yo hace años que he venido trabajando con el señor Cid en el ámbito de infancia y discapacidad, que también es un tema que ha sido parte de mi trabajo. Mire, yo creo que lo que ha planteado acá esta fundación y estas personas que hoy día, señor Kaiser, desde su propia vivencia, Daniel desde su énfasis que le ha dado en toda su vida profesional, yo creo que nos está mostrando una realidad que nosotros tenemos que hacernos cargo. Primero que nada, decir de que el sistema de salud en general funciona con una oferta de servicios. Con una oferta de servicios que en Chile es bastante buena, diríamos en términos globales, pero que tenemos que hacer un cambio de foco. O sea, nosotros tenemos que hoy día no funcionar en base a una oferta. Tengo tantas vacunas y voy a organizar, estoy dando el ejemplo de las vacunas, pero esto corre para todo, sino que tenemos que pensar cuáles son las poblaciones objetivos y cuáles son las características de esas poblaciones, de manera que la oferta sea basada en las necesidades reales de las personas y no solamente a criterios técnicos que habitualmente no conectan con las personas y con los grupos poblacionales específicos, puede ser las personas que tienen discapacidad, también los pueblos originarios, también muchos grupos poblacionales que tienen especificidades y que no están consideradas en los planes globales, y eso no cabe duda que apunta a aumentar las brechas de inequidad en salud. Yo creo que el sistema de salud chileno tiene que ir apuntando cada vez más a reducir las brechas de inequidad. La pandemia nos ha mostrado así en forma brutal lo que muchos venimos diciendo hace mucho tiempo, pero que la pandemia ha mostrado, ¿no es cierto?, cómo la distribución de la pandemia está directamente relacionada en mayor exposición, vulnerabilidad, malos resultados y muerte en las poblaciones más vulnerables. Bueno, yo creo que vulnerabilidad no significa solo pobreza, significa distintos tipos de vulnerabilidades. Y por eso que es importante que como país y saquemos aprendizajes de esta pandemia y podamos modificar, porque esto que está pasando, lo que han referido los compañeros, tiene que ver con lo que pasa en muchas otras cosas, donde la oferta de servicios que entregamos en salud con la mejor disposición, con la mejor calidad y con la mejor mística que yo reconozco y valoro y respeto de todos los trabajadores de la salud de Chile. Sin embargo, no cabe duda de que estamos dejando grupos fuera, excluidos, y que tenemos que hacernos cargo. Así que, como hay personas del Ministerio de Salud acá y hay parlamentarios, yo creo que estamos construyendo una nueva constitución, estamos construyendo una mirada país donde estamos pensando cuál es el sistema de salud que Chile necesita. Entonces creo que estas situaciones hoy día expuestas acá nos prenden luces rojas y amarillas de los defectos que tenemos en términos de equidad en el acceso, de equidad en muchas categorías de la equidad en salud. La salud es un constructo social, aquí también se ha dicho eso, los determinantes sociales son clave. Entonces creo que para abordar una pandemia, como para abordar cualquier problema de salud poblacional, tenemos que pensar que es multifactorial, pensar en los contextos y pensar en poblaciones en la cual la oferta que nosotros estamos dando no les calza, y que tenemos que pensar en hacer ofertas diferenciadas. Eso quería rescatar.
Gracias, doctora. Ofrezco la palabra. Don Fernando, entonces tomamos nota para mandar los oficios correspondientes a las entidades que... Entendido, presidente. Con todos los temas. Bien. Muchas gracias nuevamente, doña María José y su equipo. Ofrezco la palabra en otro tema. El senador. Don Patricio Mesa. Sí, yo sugiero, bueno, nuevamente saludar, si podemos como pedir justamente dentro de la estrategia de vacunación que estábamos hablando previamente, que se dé prioridad absoluta de vacunación justamente a las personas con discapacidad, a sus cuidadores, no solamente para el tema del COVID, sino que también para el tema de la influenza. Yo creo que eso sería un gran avance, priorizar los grupos de riesgo de tener estadía y de enfermar gravemente por el COVID, y no solamente por esto, sino que por influenza. Yo creo que ya sería un gran avance lograr eso por motivo de la presentación que nos acaban de dar. Muy bien, doctor Mesa. Bueno, eso era lo que yo planteaba al comienzo. No solo avanzar con los, en cuanto a la vacunación con los criterios de riesgo de sobredad y morbilidad, sino que también, y aquí tenemos los casos de concreto que se ha presentado. Muy bien, vamos a oficiar así al servicio del Ministerio de Salud. Bien, entonces, no sé si no hay otro tema, daríamos por terminada esta sesión y los invitaríamos para el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias a todos y hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias, presidente.